Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, depende de la hora que se vea. Estamos aquí presentando yo, Edgar Gabriel Galaviz Padilla, y en representación de mi compañero Jesús Alberto Salasolo, estamos aquí en este video de presentación de nuestro proyecto de administración de bases de datos en cuestión de Debian 10 o versión superior y el sistema manejador de bases de datos MongoDB. Para empezar, las especificaciones técnicas con las que nos basamos en este proyecto de investigación es con el sistema, la aplicación de virtualización VMware, el ISO de Debian 10.10.0 AMD64 NetInst, que es el archivo de imagen que usamos para esta imagen de Linux. El sistema manejador será MongoDB Community y la máquina física en la que se desarrollaron las pruebas, así como la comprobación de la información buscada sería con 8 GB de RAM, el procesador Intel X5 con 64 bits y un sistema operativo de Windows 10. Para empezar, antes de empezar con todo lo que se vendría haciendo este proyecto, tuvimos que instalar Debian. En este caso, pues utilizamos Workstation 15.5 Pro y vamos a ir a nueva máquina virtual. Y desde ahí, dándole siguiente en instalación típica, vemos que nos pide la opción de instalarlo desde disco, desde un archivo o haciéndolo después. Vamos a elegir esta opción para dar configuración después. Luego de ahí sigue el sistema operativo, que viene siendo, vamos a seleccionar el correcto, es decir, 10.x, es decir, cualquier versión que sea de 64 bits. Vamos a darle nombre y la ubicación de esta máquina virtual. Vamos a darle al menos 20 GB de disco duro mínimo para todo lo que vamos a hacer después. Y vamos a darle partición de múltiples archivos. Esto va a facilitar que en caso de cualquier mudanza pueda ser fácil el traslado a otro equipo u otra máquina física. Sin embargo, esta opción va a hacer que sea el performance reducido de la máquina. Y si ya no hay cambios que hay que añadir en el hardware, pues vamos a darle finalizar. En el caso contrario, tendré que recomendarte darle en Customize Hardware o configurar hardware. Y vas a darle todos los cambios que tú creas necesarios, desde la tarjeta gráfica hasta la memoria RAM. Vamos a configurarlo en Debian. Vamos a la opción instalación gráfica, seleccionamos el idioma, la ubicación de red más cercana, preferiblemente va a ser la de Estados Unidos, ya que no garantiza el mismo desempeño usando una ubicación cercana. Si no tienes un sitio de red, pues la podemos omitir. Configuramos el superusuario, es decir, el root, junto con su contraseña. Vamos a crear un usuario y vamos a darle su respectiva contraseña. Aquí vamos a dar la partición del disco duro. Vamos a darle en partición guiada, porque aquí nos va a dar las recomendaciones de todo lo que archivos que se van a utilizar para su posterior arranque. Hasta que no quede así como se ve en esta imagen, vamos a darle en continuar. Yo les recomiendo particionado guiado y todo el disco. ¿Para qué? Para que les quede de forma automática. Para los que son novatos. Y vamos a darle en escribir los cambios en los discos. Vamos a darles que sí. Y luego de ahí vamos a ir al cargador de arranque. Vamos a instalarlo. Vamos a darle que sí. Y vamos a darle en el archivo dev SDA. Vamos a darle continuar. Y ya. Esto es un error muy común. No damos los privilegios de administrador al usuario que hemos creado. Así que les recomiendo reiniciar el equipo en el setup. Es decir, no vamos a iniciar el sistema operativo. Y nos vamos a la opción de mantenimiento. Y cuando les quede esta ventana, vamos a añadir el usuario al grupo de usuarios de administradores. Es decir, que tienen estos privilegios. ¿Por qué? Porque serán necesarios para la instalación de Mongo. Para instalar Mongo se tiene que tener un sistema operativo de Linux, en este caso Debian, actualizado. El acceso a la línea de comandos con root era lo que les decía antes. Teníamos que tener un usuario con privilegios de administrador o sudo y obviamente una conexión a internet.
Ya luego de esto se actualizan los paquetes con los comandos que vienen a continuación. Se actualiza el apt y ya habiendo actualizado la lista de paquetes, pues solamente se encargan de instalarse. Y de ahí vamos a descargar Debian. Ahí si se fijan vamos a tener 4 opciones. Nosotros vamos a elegir la de una base de datos local, es decir, on-premise, es decir, instalación local. Y vamos a descargar la que nos recomienda, que es la versión 4.4.6, Amazon, que va a ser para Linux y con calidad de servidor. Vamos a darle en descargar. Y luego vamos a utilizar los siguientes comandos. ¿Para qué? Para poder incorporar una clave pública e incorporar el llavero, es decir, el path al apt. De ahí vamos a añadir un nuevo repositorio, haciendo con el siguiente comando. Y finalizamos con una nueva línea de comando para poder utilizar el archivo. ¿Para qué? Para que luego de actualizar nuevamente la lista de paquetes, se puede instalar tanto estos paquetes nuevos como MongoDB, ya que su paquete ya se encuentra en la ruta. Se les tiene que quedar lo siguiente. ¿Para qué? Para que se pueda comprobar que efectivamente se instaló. Lo siguiente va a ser que lo ejecutemos, lo mantengamos en ejecución, ya que aunque lo tengas instalado, no estará ni siquiera habilitado. Así que los siguientes comandos serán para poder tanto tenerlo en ejecución siempre al momento del arranque del equipo, así como monitorearlo. Luego vamos a lo mero bueno, que viene siendo un clúster. Un clúster es un grupo de servidores. Sin embargo, el problema de la arquitectura de MongoDB es que tiene una multitud de servidores u ordenadores. Por lo tanto, uno solo que falle va a hacer que se estropee todo. Inclusive, esto conlleva la pérdida de datos. Así que nos conviene tener réplicas. Los réplicas son básicamente copias o backups, como tú quieras llamarle. Ahí si se fijan en la imagen, con uno solo que se estropee, ya sea el esclavo o el maestro, se puede perder casi todo lo que conlleva en base a la ejecución de lo que tengamos abierto con esa base de datos, ya sea una aplicación chica o una aplicación enorme. Y se lee de arriba hacia abajo, por lo tanto, si se estropea el nodo maestro, va a ser un enorme problema. Dos consideraciones. No todos los elementos tienen el mismo rango, como les aclaré con la imagen anterior. Por lo tanto, la nueva llegada de datos va a ser de arriba hacia abajo y va a parar hacia donde se considere pertinente. Y obviamente esto puede tardar cierto tiempo. Por lo tanto, se requiere de ciertos comandos para poder configurar esta clase de escritura, así como de mantenimiento y eliminación de datos. Esto se le llama consistencia eventual. ¿Para qué? Para que no haya tanta diferencia de tiempos. La práctica con réplicas, pues vamos a hacer esto, pero de la siguiente forma. Para hacer una réplica, una copia o un backup, se necesita primero un directorio, es decir, una carpeta por cada servidor que queramos una copia de datos. Un puerto para cada servidor y un nombre único para cada conjunto réplica. Esto es para que no haya confusiones y así haya errores al momento de generar las réplicas necesarias. Para hacerlo se inician tanto servidores como se tengan en elementos de la réplica. Es decir, si tengo 5 servidores esclavos, tengo que hacer 5 réplicas, así como uno para el maestro. En caso de que haya uno más, pues tenemos que hacer un servidor y una réplica, así como un puerto. Se va a crear indicando que todos los servidores están en el mismo conjunto, es decir, se van a crear todas en una sola. Paso 1, pues iniciamos las 4 réplicas, que viene siendo con estos comandos en MongoDB. Cada uno con su respectivo puerto, con su respectivo manejador, la dirección de base de datos y al final vamos a definir el tamaño del registro, es decir, lo que se va a registrar de cada operación realizada de la réplica. Es decir, en este caso tendrán 50 megabytes máximos por cada archivo de registro. Se llena ese archivo, se va a crear otro archivo para esos registros.
Recuerden, estos archivos de registros son operacionales, es decir, se van a utilizar para mantener el conjunto réplica como copias idénticas. Y los secundarios, es decir, los esclavos, consultan el archivo oplog del maestro para ponerse al día. Vamos creando la réplica. Ya después de esto vamos a crear la réplica. Esto conlleva a que con el siguiente comando, es decir, port 27001, que viene siendo el número del puerto elegido para crear la réplica. En este caso vamos a hacerlo en base al primero. Luego de esto vamos a tener que crear la configuración con la clave y los miembros clave, que viene siendo una clave única, así como un host, en donde se van a guardar estas réplicas. En este caso, el host vendría siendo el puerto en donde se van a indicar cada réplica. Es decir, todas las réplicas se van a guardar en un mismo directorio, y asimismo esas réplicas pueden tener otras. Luego de esto vamos a Mongo y escribimos la siguiente configuración, que viene siendo el nombre de la réplica que vamos a darle, cada uno de sus IDs, el host, es decir, el puerto, y vamos a darle el orden de prioridad, que vendría siendo un número entre 0 y 100, y el tiempo en el que se van a estar escribiendo estos nuevos datos, es decir, las copias de estos datos. Ahora, con todo esto escrito, se puede crear el conjunto réplica con rs.initiate y config, que fue lo que hemos escrito anteriormente. Después de todo esto, ¿cómo sabemos si todo lo que estamos haciendo o todas las actividades que están creando los usuarios se están escribiendo bien? Pues vamos a hacer monitoreo de auditoría. Yo les recomiendo MongoTop. ¿Por qué? Porque crea una vista dinámica en tiempo real de todo lo que se está ocurriendo en el sistema manejador de bases de datos, así como todas las bases de datos que estamos utilizando en ese momento. Con el siguiente comando como ejemplo, podrán consultar todos los nodos en los que están haciendo uso, ya sea los que están activos o no. Ahí si se fijan, estamos checando un nodo en base a cierto puerto, que vendría siendo el 127.0.0.1, y nos va a arrojar esta información que se está llevando a cabo en tiempo real. Otra herramienta sería MongoStat, que vendría siendo una descripción general rápida del estado de su base de datos. Es decir, nos va a arrojar la información de todo lo que se ha hecho, inclusive lo que se ha insertado, consultado, actualizado, eliminado, etcétera, etcétera. Inclusive el tiempo que se usó, así como el tiempo en el que estuvo inhabilitado o en mantenimiento. Así como el comando que les doy arriba en la imagen es un ejemplo de cómo pueden usar esta herramienta. Luego de esto será la copia de seguridad, que las palabras mágicas serán el comando que viene ahí. ¿Qué representa cada parte del comando? Pues la H vendría siendo el puerto de la base de datos, es decir, por ejemplo, la 127.0.0.1, o podemos seguir especificando. Esto es para poder hacer una copia de todo lo que esté allí dentro. Luego sería el nombre de la base de datos, seguido del comando -d. En este caso, pues podemos hacer cualquier nombre, por ejemplo, prueba. Y después está el comando -o, que viene siendo la ubicación, es decir, la ruta o el path donde se encuentra la base de datos, ya sea dentro del mismo equipo, de la misma máquina virtual o desde otro equipo a larga distancia del local. Les tiene que arrojar esto mismo, haciendo referencia de que todo se está realizando de manera correcta. Si algún error llegara a ocurrirse, nos va a hacer llegar un mensaje de que ocurre un error y no se ha podido guardar. En este caso, aquí no hubo ningún error de la copia de seguridad creada. Y a su vez podemos recuperar estos datos con el siguiente comando. Nuevamente, la H es el puerto de la base de datos, la D es el nombre,
pero lleva un pequeño cambio que viene siendo dos guiones directory per db, que viene siendo los datos de la dirección de la copia de seguridad, es decir, la ruta o el path. Y viene un nuevo comando que viene siendo dos guiones drop, que es el tiempo de recuperación, que elimina primero los datos actuales y luego los de la copia de seguridad. Es decir, después de que se haya recuperado todos los datos, los va a borrar de la copia de seguridad. Y les tiene que quedar este mismo cuadro como ejemplo. Antes de seguir, les voy a recordar la arquitectura, que viene siendo bastante versátil y en caliente. Sin embargo, no todo podemos tenerlo en un solo servidor. Se va a sobresaturar, por lo tanto se va a calentar la máquina o las máquinas, en caso de que estas no puedan soportar toda la información y procesos que se encuentran en ejecución. Por lo tanto, esto va a generar pérdidas a largo plazo si no se tiene mantenimiento adecuado. ¿Qué podemos hacer? Pues balancear esto, que vendría siendo mediante sharding, es decir, dividir la base de datos en varias en forma horizontal. Ahí sí recuperan la imagen anterior, podemos ver que hubo un sharding de 12 bases de datos en más hasta llegar a una base de datos n con su respectivo nodo primario o maestro, así como sus esclavos. ¿A qué se referencia esto? Pues es muy fácil de implementar. Sin embargo, ¿cuándo debemos utilizar sharding? Pues tenemos que considerar el tiempo, los costos, el nuevo equipo, qué información que se va a llevar a una nueva base de datos, etc. Pero estas tres principales razones son por las cuales tenemos que tomar en cuenta para poder hacer este método que vendría siendo benéfico, sin embargo puede requerir un costo. ¿Cómo se hace esto? Pues con tres comandos para el control de comportamiento del balanceador. Timeout de intervalo, es decir, shard balancer, indica el proceso de balanceo. Permite establecer un tiempo de espera. Esto se especifica que el cliente deberá esperar antes de comprobar nuevamente el estado del balanceador. Luego se hace el stud balancer, detiene el proceso de balanceo. Y luego el último, que vendría siendo un booleano, activa o desactiva el balanceador. Esto quiere decir que cada cierto tiempo se va a crear una nueva base de datos o un nuevo servidor, dependiendo de lo que se haya especificado. Esta combinación de sistema operativo y sistema manejador de bases de datos se puede utilizar en múltiples usos: para Big Data, para catálogos de productos y servicios, seguridad, simples cosas de Internet, servicios de bases de datos, aplicaciones móviles, administración de datos, Data Hub, colaboración y red social, y administración de contenido. Esto vamos a detenernos un poquito aquí. Si pudiera elegir un uso en el que yo he estado viendo esta clase de operaciones, esta clase de ejecuciones, tendría siendo en el mundo del gaming, que ya ven que antes la gente usaba tarjetas, cartuchos, o dentro del mismo juego ciertos sitios donde tenías que guardar la partida o el progreso del juego. Ahora se utiliza en tiempo real, que cada cierto tiempo o ciertos puntos del juego se haga ejecución del guardado de la partida, pero te pide cierto tiempo que se espera, que está determinado por el balanceador. Después de que ese cierto tiempo haya pasado, puedes seguir con la partida. En caso de que haya una interrupción de energía eléctrica o cualquier accidente o acción en la que se detenga este proceso, se puede decir que no se va a guardar lo que se ha hecho hasta el anterior balanceo. Esto es muy versátil, sin embargo no es tan sencillo como lo parece. ¿Por qué? Porque tienes que configurarlo bien desde que instalas el sistema operativo hasta que tengas configurado correctamente MongoDB. Pues espero que esta presentación les haya sido mucho de su agrado. ¿Por qué? Porque esto fue bastante interesante para nosotros. Al principio creíamos que MongoDB era sencillo, pero se podía explotar esta base de datos no solamente en Linux, sino en Windows y Mac, para poder hacer grandes colaboraciones, así como aplicaciones de las que sean de su agrado, así como de su imaginación. Yo, por ejemplo, yo soy un gamer, así que yo puedo utilizarla para un juego en el que sea de guardado continuo, así como
de seguridad, así como online, pero manteniendo seguridad en todo momento. Pues por mi parte estoy haciendo todo. Soy Edgar Gabriel Galaviz Padilla en representación de mi compañero. Este fue nuestro proyecto de investigación de aplicación de administración de bases de datos. Gracias por su presentación prestada.